Sin embargo, docentes agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación Paraguaya sí realizaron una manifestación esta mañana exigiendo que sean nombrados aquellos maestros, colegas de los docentes que trabajan hasta el momento de manera ad honorem. Venimos hoy a exigir al ministro de Educación la inmediata distribución de los rubros para que puedan recibir su salario correspondiente de los docentes a honores que están trabajando más de 3-4 años en forma gratuita. Nosotros encontramos, por ejemplo, en J. Augusto Saldívar, acá en Central, en Curuguatú, en Concepción, en la ciudad de Concepción, son nombradas en forma directa personas que no trabajaron ni un solo día en forma gratuita. Y los docentes a honores quedan afuera. ¿Pertenecen a un partido en específico? Sí, exactamente. Golpe al narcotráfico. Agentes antinarcóticos encontraron 10 toneladas de marihuana que estaban depositadas en la estancia de una persona bastante conocida, el hermano del exdirector de la Senad. ¿Se acuerdan del ex general José Tomás Centurión? Si nosotros tenemos datos vinculantes, elementos de pruebas que hagan que tenga alguna conexión con su hermano que fue director de la Senad, evidentemente que nosotros lo haríamos público, pero ahora haríamos mal en nosotros tratar de vincularlo a él por el hecho de ser su hermano, porque esta persona detenida es propietaria de esta estancia, posteriormente llevarlo a la Argentina. Esto es un tráfico que se hace, tráfico internacional que se está haciendo actualmente por el hecho de que el precio es más rentable.